El Senado definirá hoy, con los votos de la coalición de gobierno, la convocatoria a sala del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en régimen de comisión general. El oficialismo accederá de este modo a un pedido del propio ministro, que este domingo le transmitió a la vicepresidenta Beatriz Argimón su intención de ser recibido en forma urgente y de la forma en que la coalición entienda mejor y rápido. Heber busca explicar de manera oficial todo lo relativo a la presunta investigación paralela que habría realizado un grupo de policías en beneficio de Gustavo Penades, quien, según Fiscalía, intentó llevar a cabo una estafa procesal en la causa en la que terminó imputado por abuso y explotación de menores. Pese a estos anuncios de la bancada oficialista, el Frente Amplio confirmó ayer su intención de avanzar en la realización de una interpelación al ministro Heber. La bancada opositora en la Cámara Alta analizó ayer este tema y decidió avanzar, ratificar sus intenciones que habían sido adelantadas la semana pasada cuando la Cámara Alta aprobó la destitución de Penades. Concretamente, el Frente Amplio entiende que Heber debe renunciar al ministerio por lo que le corresponde, por acción o por omisión. Tanto si sabía de las maniobras de Taroco en favor de Penades, como si no sabía que esa investigación paralela se estaba llevando a cabo. Vamos a averiguar, a propósito de esta especie de carrera que se dio ayer, de qué manera Heber va al Parlamento. ¿Con quién hablamos, Romina? Estamos en línea con el senador Sebastián da Silva, de Espacio 40, Partido Nacional. Senador da Silva, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, es un gusto estar con ustedes. En primer lugar, ¿por qué este ofrecimiento del ministro de comparecer ante el Parlamento? Parece buscar ganarle de mano de alguna manera al Frente Amplio. Sí, yo creo que mucho más que ganarle de mano es tratar de poner luz sobre estos temas tan oscuros que a todos nos viene sorprendiendo. Desde que Taroco fue formalizado hasta ahora, me imagino que en el Ministerio se habrán dado una serie de investigaciones administrativas que pueden llegar a arrojar luz sobre este tema que obviamente nos tiene muy preocupados. ¿Usted cree que ahí el ministro puede presentar entonces los resultados de esa investigación, de lo que se haya hecho ahí en estas primeras horas? Bueno, imagino que alguna explicación sobre el tema va a dar. Usted dice que imagina, no tiene información, no conoce exactamente qué es lo que se propone decir el ministro en sala. Tenemos conversaciones informales y un atado de cabos de cómo se llegó a Taroco, vamos a decir, ¿sí? Naturalmente acá es la policía, el cuerpo policial versus policías infieles, para ponerlo de alguna forma, ¿no? Eso es lo que se está dando, o sea, todo lo que la fiscal pudo determinar es sí, solo sí, con ayuda del profesionalismo policial, porque si no, cualquiera de nosotros tres no daríamos con el autor eventual de todo este desastre. Le preguntaba qué sabía usted de las intenciones del ministro, sobre todo para conocer si el ministro, digamos, está seguro de su permanencia en el cargo, de que este episodio no es la gota que desborda el vaso y le da razón a la oposición en su reclamo de renuncia. Y bueno, el ministro tiene la suficiente espalda y kilometraje como para bancarse otra interpelación. ¿Sí? Estamos hablando del decano de los parlamentarios. La suerte de la interpelación, como cualquier interpelación, va a estar dada por poner luz, ¿no? Obviamente, en lo que me es personal, a mí me preocupa mucho más asegurarle a la población de que acá no queda nada impune, ¿sí? Que la responsabilidad política, el oportunismo y todo lo que ya sabemos que el Frente Amplio viene haciendo por lo menos desde que organizó el primer caceroleo allá en el año 2020. Bueno, pero insisto en la consulta. ¿El ministro va, digamos, a plantarse conforme, satisfecho con lo que desde el ministerio se ha hecho? O sea, no entiende que haya habido de su parte responsabilidad por acción o por omisión. Sí, la omisión o la acción son términos que están buenos para decir, después hay que estar en la piel de cada uno y ir descubriendo. Lo importante en esto
repito, es que las cosas se aclaren, ¿sí? Porque es lo importante para la población. A mi entender, estamos frente a un hecho inédito, ¿sí? Por el cual el sistema se purga a sí mismo, ¿sí? Todos el día después tenemos que estar conformes de que en el Uruguay no hay poderosos impunes, sino que hay un sistema integrado por el Poder Judicial, la Fiscalía y sus auxiliares, la policía, que logran determinar la verdad y actuar en consecuencia. Ese es el dato de la realidad. Los detalles, la acción, la omisión, repito, van a formar parte de lo que va a decir el ministro. Yo no sé qué es lo que va a decir. Sí imagino, conociéndole al ministro, que por algo pidió comparecer urgentemente, ¿no? Ayer estábamos discutiendo si no venía hoy o mañana. O sea, después el resto vamos a entrar en una disquisición un tanto bizarra sobre quién es el que pidió. El Frente Amplio va a querer cobrar que quería interpelar, etcétera, etcétera. Va a ser... Sí, puede que se den las dos instancias incluso, ¿no? Bueno, voy a hablar a título personal. Sería medio ridículo, ¿no? Hasta por eficiencia del uso del tiempo, tanto del Parlamento como el ministro. Sí, lo que pasa es que son mecanismos distintos, ¿no? Claro. En el llamado régimen de comisión general no es posible que haya consecuencias políticas. En cambio, en una interpelación, sí. En una interpelación puede plantearse a ver si el ministro tiene el respaldo o no del Parlamento. ¿Sabes lo que pasa, Emiliano? Yo no conozco ninguna comisión general que si no hay satisfacción, quede un ministro a salvo. O sea, yo me acuerdo en ocasiones anteriores con una comisión general, por más que en la previa no tiene consecuencias políticas, y el Parlamento le da hace una declaración en contra o de insatisfacción de lo que dice, bueno, el mundo sigue girando y más temprano que tarde el ministro de turno se va. O sea, es lo mismo. Uh-huh. Lo otro es más que nada para la tribuna, si es interpelación o no. O sea, lo importante acá es las explicaciones del ministro, que sean satisfactorias, que aclaren, ¿sí? Y a partir de ahí todos vamos a ver qué posición tomamos. Senador, ahí entiendo su punto. Usted dice, bueno, acá hay que resaltar lo institucional, ¿no? Que la población tenga claro y que se llegue a la verdad de lo que pasó, de en qué medida, ¿no? Se utilizaron recursos del Estado para espiar en este caso y sacar... El mando era consciente de eso. Después que se usaron recursos del Estado es bastante evidente. Y ahí, pero yendo a ese punto, ¿no? El político, porque también estamos hablando de una instancia, usted dice, es para la tribuna. Bueno, pero la ciudadanía tiene presente también que el Partido Nacional muchas veces, en el gobierno pasado, insistía, ¿no? En la figura del ministro del Interior, en aquel momento Eduardo Bonomi, por situaciones similares también, por acción o por omisión. Por acción suponemos que no, porque si va de suyo, ¿no? Si no sería hasta cómplice. Pero por omisión, ¿cuál es su opinión personal respecto a el cúmulo de situaciones que enfrenta el ministro del Interior y en particular esta, donde tenemos un alto mando que dependía directamente de él, un alto mando jerárquico, realizando este tipo de maniobras? A ver, los hechos cuando se dan y se descubren, lo que hay que hacer es tomar las decisiones del caso, ¿sí? Naturalmente, si está el director de CONCAR implicado en una especie de investigación paralela, hay hechos que sí sucedieron, ¿sí? Lo importante es descubrir y depurar. Bueno, eso es en lo que se está. El resto se lo dejo al criterio de todos los actores políticos, analistas. En lo que voy a estar yo más preocupado como senador de gobierno es que se llegue a fondo a ver dónde se originó la intención de generar esa investigación, etcétera, etcétera, y bueno, y a todo lo que esté implicado, cortarle la cabeza. ¿Pero usted respalda políticamente al ministro Heber? Y yo no tengo por qué no respaldarlo, ¿sí? A mi entender, por lo poco que sé, es otra víctima más de Penades, víctima en el sentido figurado, por supuesto, ¿no? De la misma forma que engañó y mintió Penades a todo el mundo, menos a la fiscal,
también lo hizo con el ministro Heber. Si no, es imposible que se haya dado lo que hoy es un dato de la realidad, un facto. Taroco está con prisión preventiva, ¿sí? Ahora, ¿y qué dice usted del argumento que maneja la oposición, que maneja el Frente Amplio, a propósito de la acumulación? Porque coloca este caso, el más reciente, en una larga serie, ¿no? Donde, por ejemplo, está el caso del pasaporte al narco Sebastián Marcet, que pasó por el Ministerio de Interior y donde hubo irregularidades al punto de algún procesamiento y relevo. El caso también del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, que según se conoció tenía complicidades dentro de la estructura policial, al punto de que hubo que remover a jerarcas justamente por lo que se conoció con aquellas grabaciones. Ahora esto, y todavía podría decir lo de ayer mismo, ¿no? Ayer 2 policías fueron sumariados y denunciados penalmente por el Ministerio del Interior por acceder de manera ilegal a escuchas telefónicas obtenidas mediante el sistema del Guardián, en este caso vinculadas a la investigación sobre el asesinato de Cecilia Fontana en los años de la dictadura. Dice el Frente Amplio, es demasiado, ¿no? Todas situaciones en las que el ministro no sabía. Es el oportunismo del Frente Amplio. Vamos a escuchar de parte del senador Carrera, por ejemplo, que tiene implicaciones directas en el uso indebido de los dineros públicos, rasgarse la vestidura. Entonces, ¿es un oportunismo? Sí. ¿Tiene que Heber dar explicaciones sobre lo que la fiscal descubrió? Sí, por supuesto. El resto es parte de ese circo político, ¿sí?, que siempre en el caso de esta oposición, de este Frente Amplio que a mi juicio es el más oscuro de la historia, siempre hacen una de más, porque lo de Marcet, imagínate que hoy está, no digo perimido, pero bueno, son temas que ya pasaron. Lo que a nosotros nos importa es ver lo que pasó con esta obstrucción a la justicia que eventualmente se hizo dentro de las autoridades del Ministerio del Interior. Digo, si hay alguien que ha dado explicaciones durante todo este periodo, durante todos estos episodios, es Heber. Entonces, cuando uno dice, se enteraron de que Heber quiere ir, entonces ya de paso cañazo le metemos Marcet, Astesiano, bla, bla, bla. ¿Qué es eso? Oportunismo. Es la misma actitud que ya conocemos del Frente Amplio y a la que nos vamos a enfrentar, porque parece ridículo hablar de Marcet en estas circunstancias, pero solo en esas cabecitas enlazan una cosa con la otra. Lo que pasa es que en política hay veces que el factor que termina jugando para el relevo de un ministro es el desgaste, digamos, la acumulación de desgaste. ¿Usted no entiende que puede estar pasando esto en el caso de Heber? La semana pasada, cuando entrevistamos a la senadora Graciela Bianchi, al pasar en un momento del reportaje, ella hablaba de algo de esto, ¿no? ¿Cómo decía? Sí, decía, de alguna manera a nosotros nos convendría sacar al ministro, pero nosotros tenemos un líder al frente del gobierno que no se deja llevar por arrastres, por empujes y por discursos de bastante bajo nivel político, decía, muchas veces dando por ciertas cosas que ni siquiera tampoco están probadas, decía ella, ¿no? Lo que pasa es que el Frente Amplio, con esa vocación carroñera que tiene, en vez de lograr sus objetivos, hace que nosotros nos unamos, porque si en la interpelación van a proponer la teoría de la acumulación de falta, Marcet, Astesiano, hablando de Astesiano, está preso al lado de Penadel, ¿no?, en Florida, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Hace que el oficialismo reaccione. Entonces, ¿qué piensa el oficialismo? A esto les importa 3 pepinos la investigación paralela del ministro del Interior. Lo que quieren es el oportunismo político, que es lo que pienso yo. Entonces, a partir de ahí, la actitud que uno tiene que tener frente a algo tan delicado como es lo que la fiscal descubrió, ya entramos a la cancha con otra actitud. Pues nada tiene que ver Astesiano con lo que pasó con Penades. Solo en la cabeza del Frente Amplio lo quieren relacionar. ¿Por qué? Y porque hacen siempre una de más. Hicieron una de más con el agua salada, decían que iban a nacer niños con 2 cabezas. Fernando Pereira hizo una conferencia de prensa recomendando a la gente que no se bañara, ¿sí? Decían que iban a colapsar los CTI, decían que no iban a llegar las vacunas. Siempre hacen una de más. ¿Por qué hacen una de más?
porque es el peor frente amplio de la historia, pues no tiene nadie que le diga aflojen un poco porque la gente no es tan boba. Senador, ¿usted tiene o ustedes han conversado en el Partido Nacional con la actitud que Cabildo Abierto va a tener en esta ocasión? Porque recordemos la última interpelación, implicó que en una primera instancia Cabildo Abierto fuera muy crítico con la actuación del propio ministro Heber, ¿no? Y ahora puede implicar que no cuente con los apoyos necesarios y eso implica una remoción. Vos sabés que en la vida se ve que ser agricultor a mí me hace actuar sobre la realidad. La realidad es que cuando fue el último conventillo con Heber, la semana pasada, no sé, miércoles, jueves, ahí cuando aplicamos el 115, vos fíjate, ¿no? Aplicamos el 115, es una decisión dura, ¿no? Por unanimidad, a iniciativa nuestra. No contento con ello, presentan una moción de renuncia para generar otro debate paralelo, ¿sí? Y ahí la reunión de la bancada de la coalición, Cabildo Abierto, nunca planteó nada. Es más, sería ilógico que planteara algo sin escuchar a Heber, ¿sí? Porque acá lo que tenemos que hacer es escuchar, ver, discernir y tomar medidas. Pero hay legisladores del propio oficialismo que están siendo muy críticos, ¿no?, con la actitud del ministro. Lo fue en su momento Cabildo Abierto y cuestiona varios aspectos de la seguridad pública. También lo es el diputado Gustavo Zubía, por mencionarle un caso dentro del Partido Colorado, ¿no? Sí, y yo soy crítico con el atraso cambiario, no pido la renuncia de Diego Labat. A ver, las opiniones acá son autónomas, independientes, después forman parte de una decisión, de acuerdo a las circunstancias, que es lo que vamos a... cualquier especulación está buena para una rueda de café, pero acá lo que nosotros tendríamos que esperar es que se aclare, que se explique, ¿no? Que se relate, que se ilustre, ¿sí?, qué fue lo que pasó para que en el teléfono de Penades haya aparecido un flujograma de eventuales víctimas, ¿sí?, y sus allegados, ¿sí?, y que por determinada trazabilidad que tiene ese flujograma, la policía le dijo a la fiscal, el que lo hizo fue fulano de tal. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, volvemos siempre. ¿El sistema funcionó o no funcionó? A mi entender, funcionó. Como sí, pocas veces se ha visto en la historia comparativa del Uruguay. Sin ir a Argentina de Brasil, que siempre está lleno de suspicacia. Senador Sebastián. Es bravo encontrar una resolución con la agilidad que se tomó el tema Penades, cómo se tomó desde el lado del Partido Nacional, cómo se rompieron las barreras de impunidad eventual que podría tener un senador influyente. Esa es la realidad. Senador Sebastián da Silva, del Partido Nacional, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Abrazo, que pasen bien.